Hoy me gustaría que habláramos sobre el carácter de Dios. Ay, Eh, en Éxodo 34, 6 al 7, dice así: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7 es la primera descripción de los atributos de Dios que se encuentra en las Escrituras. Y es el pasaje al que más se hace referencia en toda la Biblia. Aquí aprendemos que todas las acciones de Dios son una expresión de su compasión, gracia, paciencia, amor y fidelidad. A veces, Dios trae consecuencias severas como respuesta a la maldad humana. Entonces, ¿cómo se equilibra la compasión y la gracia de Dios con su ira ante las conductas humanas destructivas? Aquí en Éxodo nos dice que los rasgos fundamentales del carácter de Dios tienen su raíz en la misericordia generosa y el amor, lo que significa que la ira de Dios no es un atributo primordial, es una reacción divina a las decisiones humanas egoístas y destructivas. La ira y el juicio de Dios son temas muy importantes en la Biblia, pero no lo son todo. El carácter central de Dios es el de un amor generoso que creó el mundo y planea rescatar y restaurar su creación de la maldad humana. Éxodo 34, 6 y 7 nos invita a reflexionar sobre las profundidades y los misterios del carácter de Dios. Comencemos por entender el significado de las características enumeradas en Éxodo 34, 6. ¿Qué significa que Dios sea compasivo? La palabra hebrea que significa compasión es, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, rakhum. Curiosamente, esta palabra está relacionada con la palabra hebrea que significa matriz, rechlem. Esta correlación nos ayuda a entender que la compasión es una forma poderosa de describir el fuerte vínculo emocional entre un padre y su hijo. Es la misma palabra que Dios usa para describirse a sí mismo en Éxodo 34, 6. A lo largo de toda la Escritura se nos presenta a Dios como un Padre compasivo. Y cuando llegamos a la historia de Jesús, lo vemos encarnar la compasión de Dios. Jesús compara sus sentimientos por las personas con los de una gallina que cuida a sus críos, a sus pollitos. Sufrió y trabajó para que muchos pudieran vivir a través de él. Jesús muestra cómo es la compasión de Dios. Es un aspecto fundamental de su carácter que se manifiesta en su amor, misericordia y cuidado por la humanidad. Esta cualidad divina nos brinda esperanza, perdón y nos impulsa a amar y servir a los demás. Los próximos domingos seguiremos viendo el resto de atributos: gracia, lentitud para la ira, amor y fidelidad. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti, Padre, aquí reunidos, para pasar un tiempo en tu presencia con los hermanos, las hermanas, Señor. Gracias por nuestras vidas, por traernos a tu camino, por salvarnos, por escogernos, por santificarnos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que nos sirve de guía en esta vida y nos revela quién tú eres, Dios. Podemos ver que eres un Dios misericordioso, compasivo, amoroso, fiel, bondadoso, justo, Señor. Gracias, Padre, por ser un Dios verdadero, el único, Padre, porque en el mundo hay muchas religiones, crean deidades falsas, pero tú eres el verdadero, Señor, y estamos agradecidos por quién tú eres y lo perfecto que eres y cómo te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Sabemos que obras en nuestras vidas con compasión, misericordia, gracia,
Y te estamos agradecidos, Padre, por salvarnos, rescatarnos, moldear nuestro carácter para ser más como tú. Gracias, Padre, por todo lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con el libro de los Hechos y ya nos queda poquito, pero para mí ha sido una bendición poder aprender tanto de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a pasar al capítulo 26. ¿No? Nos queda 27 y 28 y ya nos ventilamos el libro de los Hechos. En el capítulo anterior, la semana pasada, quedamos que estaba el rey Agripa y con su hermana Berenice, que habían ido a visitar al gobernador de Israel, a la persona que el Imperio Romano pone para que se encargue pues de la parte de tribunales, de la parte oficial, de la parte política, que era el señor Festus, ¿verdad? Porcius Festus. Él estaba allí en sustitución con Félix, que lo vimos también la semana antepasada. Pues sí, Festo tenía esa esperanza de que Agripa, al ser conocedor, al ser judío y ser conocedor de la ley judía y de todos estos entresijos que los judíos pues manejaban en cuanto a sus leyes, en cuanto a sus costumbres, le pudiese ayudar con el caso del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo todavía había seguido prisionero desde Félix, ya tenía 2 años allí probablemente en el palacio de Herodes o alguna instalación pues ahí adjunta al palacio, que servía un poquito como arresto domiciliario. No tanto una cárcel, porque él era ciudadano romano, pues si no había sido juzgado todavía, pero sí el hombre pues no había tenido libertad hasta ese momento, y Festo tenía esa esperanza de que Agripa lo pudiese ayudar, ¿no? En esa visita diplomática que tuvieron, sale a relucir el problema de Pablo y le dice: mira, vamos a escuchar a Pablo a ver qué tiene Pablo para decirnos, a ver si tú me puedes ayudar, porque Pablo ha apelado al César, lo tengo que mandar al César, pero lo tengo que mandar con una cartita donde diga que estas son las acusaciones, que yo lo mando por esto y por esto y por aquello, y yo no sé, decía Festo, qué escribir, porque me dicen una cosa y me dicen otra y no tengo ni la menor idea de lo que debía escribir acerca de Pablo. Entonces imaginemos que había un salón grande y en ese salón, pues dice la palabra que con pompa, con majestuosidad, con ostentación, se abren pues unas cortinas y sale el rey Agripa, probablemente con su vestidura real. Un poquito más atrás venía caminando su hermana, porque no era la reina, Berenice, y pues con ellos pues toda una serie de oficiales de alto rango y personalidades importantes del Imperio Romano en ese momento, allí en Cesarea, que era la capital política, por decirlo de alguna manera, del Imperio Romano, allí en Israel, ahí cerquita del mar, Cesarea del Mediterráneo, ¿no? Y pues llega Agripa, se sienta en la silla real que le habían preparado allí, se sienta pues un poquito más atrás probablemente Berenice, se sienta en otra silla el gobernador Festo, se sientan en una tribuna probablemente todos estos oficiales y todas estas personas, y en el centro pues queda un huequito para que manden a buscar a Pablo, y Pablo llega y Pablo comparece delante de todos ellos, ¿no? Y allí nos quedamos en la semana pasada. Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, ¿no? Agripa pues dice esta frase que es más bien pasiva: se te permite hablar. Por alguna razón, a pesar de ser rey, pues no le dice pues te permito hablar, o no le dice pues habla ya como una orden, sino que hace esta frase pasiva: se te permite hablar por ti mismo. Algo así como que le dice algo así como: te damos la oportunidad de defenderte, de argumentar tu defensa por ti mismo, ¿no? Y dice la palabra que Pablo extiende la mano. No sabemos qué tipo de gesto hacía, pero es un gesto que solían hacer los oradores cuando les tocaba tener la palabra. Probablemente era algo así,
O probablemente pues algo así, diciendo pues ahora hablo yo, ¿no? Pero los comentaristas dicen que Pablo hizo esto en primer lugar porque era una costumbre del orador cuando tomaba la palabra y cuando iba a hablar, y en segundo lugar porque seguramente tuvo esa segunda intención de que se le vieran los grilletes y las cadenas de que Pablo tenía allí, ¿no? Que era algo que no le correspondía a él. Entonces dijo, bueno, voy a hablar yo, pero mira, ¿vale? Estas cadenas que tengo yo ahora en mi mano, ¿no? Y comenzó su discurso, ¿no? Versículo 2. Dice Pablo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, por dichoso, por feliz, por bienaventurado. Mira lo que dice Pablo. De que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. O sea, me encuentro contento de que seas tú la persona que esté delante de mí para yo exponer mi argumentación, mi caso de lo que me están acusando los judíos ahora delante de ti. Versículo 3. Mayormente, y ahí explica por qué Pablo estaba contento y estaba feliz, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Lo que él está diciendo Pablo aquí, tú eres judío, tú te identificas conmigo y con los demás judíos, conoces las costumbres, las leyes, lo interno, ¿no? El folclore de todos nosotros. Yo te voy a explicar con pelos y señales cómo está el asunto. Por favor, presta atención y sé paciente a lo que yo te tengo que decir, ¿no? Y para entender qué era lo que le estaba pasando, pues en ese momento. Versículo 4, y aquí comienza Pablo hablando de sí mismo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, ¿no?, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Que Pablo subraya que los judíos conocen de sobra su testimonio, de haber sido desde la juventud militante de una de las sectas más rigurosas del judaísmo. Recordemos que el judaísmo estaba dividido en muchas sectas, ¿no? Cada quien interpretaba pues la ley de alguna manera, y pues todas estas sectas pues convivían y formaban parte de la religión judía, que era como un todo, pero tenía como diferentes sectas y diferentes partes, ¿no? Recordemos que estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, y habían pues algunos más minoritarios. Los más grandes eran los fariseos, y los saduceos, que ya hemos hablado aquí, pertenecían pues a la clase más influyente. Normalmente los saduceos eran el sumo sacerdote, los principales líderes allí del Sanedrín, todas estas personas que tenían una relevancia desde el punto de vista religiosa, ¿no? Y Pablo pertenecía a la secta de los fariseos. ¿Qué está diciendo? Todos los fariseos me conocen. Ellos saben que desde joven yo me he preparado en el fariseísmo, que yo he estudiado lo que estudian los fariseos, que yo vivo lo que viven los fariseos. Y recordemos que el fariseísmo era una de las prácticas, una de las sectas que llevaban la ley con mayor rigurosidad. Eran súper legalistas, todo se tenía que hacer al pie de la letra según la ley, y lo llevaban todo sumamente al detalle, ¿no? Y Pablo pues era uno de ellos. Versículo 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Soy llamado a juicio. Versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga que entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. A ver, el versículo 6, 7 y 8 que acabamos de leer encierran pues el asunto central de lo que estaba ocurriendo con Pablo
hasta ese momento. Y puede ser que ese asunto era lo que le hiciese entender a Agripa el porqué de la situación de Pablo hasta ese momento. Y allí pues también está estableciendo Pablo como la introducción para introducir el evangelio del Señor y predicárselo, que a mí me encanta Pablo, porque Pablo está allí defendiéndose y está haciendo una introducción, está diciendo: yo aquí voy a aprovechar y les voy a predicar el evangelio al rey, a la hermana, a Festo, a todos estos oficiales que están aquí, a los gobernadores, a las principales, a todos los... seguramente también había una audiencia de personas civiles, entre los que probablemente estaba Lucas también allí como testigo, y después copió esto para dejarlo en el libro de los Hechos, ¿no? Y allí estaba Pablo introduciéndose no solamente a su defensa, sino aprovechando para introducir el evangelio. Él no deja pasar ni una oportunidad para predicar el evangelio de Jesucristo, y esta era una oportunidad estupenda para hacerlo. También podía ser una oportunidad para él para salir libre, porque le iba a explicar a Agripa toda la situación. Y como vamos a ver al final del capítulo, realmente él no tenía ningún tipo ninguna acusación era procedente en su caso, y él podía salir libre, pero él aprovechó para predicar la palabra del Señor. Su conciencia no deja que su defensa apunte a él como centro del discurso, sino que el centro del discurso de Pablo era Jesús, ¿no? En el versículo 6, Pablo establece que la razón por la cual está viviendo su vida como prisionero, recordemos que ya tenía pues más de 2 años prisionero, ¿no? Dicho sea de paso, a mí se me hace muy difícil de entender cómo Pablo pues no apeló al César antes y dejó pasar tanto tiempo. Yo creo que hay cosas que Lucas pues dejó sin narrar aquí de lo que Pablo vivió esos 2 años. Probablemente pues muchísimas personas de la iglesia de Cesarea iban, de Jerusalén incluso, a visitar a Pablo, y Pablo pues les daba palabra. Pablo seguramente pues les escribía cosas a otras iglesias, cosas que no trascendieron en la Biblia, pero seguramente Pablo se mantuvo activo. No creo que haya estado sentado pues allí en un calabozo mirando al techo pues todo el día. Yo creo que esos 2 años fueron bien invertidos en el reino del Señor. Lo único que no tenemos elementos para decir qué fue lo que ocurrió allí, ¿no? O por qué, como comentaba antes, no apeló antes al César, ¿no? Pero yo creo que lo importante es ver el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? De cómo estuvo tanto tiempo prisionero, pero a la primera oportunidad que tuvo de poder salir libre, predica la palabra del Señor. Y esto es algo que a mí particularmente Dios me ha estado hablando mucho, ¿no? Reflejándome en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Porque necesitamos, hermanos, vernos en el espejo del apóstol Pablo y ver cómo él aprovechaba cada oportunidad para sembrar el evangelio, para hablar de la palabra de Jesús. Y Pablo le está diciendo a Agripa, yo estoy en esta situación, versículo 6, debido a la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Estoy siendo acusado por esa esperanza. Pregunta, a ver quién me puede responder la pregunta. ¿De qué esperanza estaba hablando el apóstol Pablo? Había una esperanza que había sido profetizada para el pueblo de Israel, para los padres, para los patriarcas, ¿no? en Israel. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo con esa esperanza? ¿Quién sabe decirlo? O sea, Pablo dice, yo estoy preso por la esperanza de que nuestros padres estaban esperando. Por esta esperanza yo estoy aquí siendo acusado. ¿De qué esperanza estaba hablando el apóstol Pablo? Del Mesías, correcto, de Jesús. Esa era la esperanza que estaba hablando el apóstol Pablo, ¿no? De que se levantaría un Mesías libertador que traería paz, que su reino no tendría fin, que le devolvería la gloria a Israel. Y nosotros sabemos que este Mesías era Jesús
de Nazaret, ¿no? El que fue crucificado y el que murió, y parte de la predicación del Evangelio, por lo cual Pablo estaba siendo juzgado y perseguido en ese momento, era porque él decía que esa esperanza que nosotros todos sabemos que desde el punto de vista carnal había sido muerto, había sido ejecutado en la cruz, él decía que estaba vivo. Jesús está vivo, ¿no? Y nosotros sabemos que la resurrección de Jesús es un elemento clave, importantísimo, crítico en el Evangelio, ¿no? Si se acuerdan, hace 2 años, cuando atraparon a Pablo, hacía unos meses Pablo estuvo escribiendo a los corintios. Y le escribió a los corintios lo siguiente. Primero a los Corintios, versículos 15, 12 al 16. ¿Quién lo puede leer? Primero a los Corintios 15, 12 al 16. Primero a los Corintios 15, 12 al 16. Pablo aquí habla de la resurrección de Jesús y de por qué la resurrección de Jesús es importante. Se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Exacto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué predicamos? Vana es también vuestra fe. ¿Y para qué venimos a la iglesia? Si Jesús no resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Somos mentirosos. Porque hemos testificado de Dios y Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Exacto. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Exacto. Entonces, si algunos de vosotros decís que no hay resurrección, entonces ¿cómo resucitó Jesús? Y si Jesús no resucitó, entonces vana, dice la palabra, es nuestra predicación y vana nuestra fe. O sea, estamos perdiendo el tiempo aquí. Vámonos para la casa, vamos a ver películas, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer otra cosa, porque vana es nuestra fe. O sea, no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces si nadie resucita, pues Jesucristo tampoco resucitó, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Somos mentirosos, somos hallados falsos testigos de Dios, ¿no? Porque Dios no resucitó a Cristo, porque vosotros decís que no hay resurrección, ¿no? Si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó. Y esta, hermanos, es una de las declaraciones que hubiese, entre comillas, podido prosperar para tener algo de lo cual asirse para encarcelar a Pablo. Porque Pablo estaba diciendo que Jesús se había resucitado, que era lo que tenía que hacer cualquier abogado acusador. Decir, vale, tú dices que Jesús resucitó. Si tú dices que Jesús resucitó, pues muéstrame dónde está Jesús. Eso hubiese sido una buena acusación delante de Pablo, ¿no? Porque decir, si no ven por ningún lado a Jesús, pues en un caso, Pablo pues podría estar diciendo pues, un falso testimonio o un perjurio en el caso de hacerlo en un juicio, y eso era castigado por la ley romana. Pero fíjate lo que le dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo mete un bocadito super magistral al rey Agripa y le dice en el versículo 8, vale, yo estoy predicando, antes le dijo, yo estoy aquí juzgado por la esperanza de nuestros padres, porque se supone que Jesús es lo que estábamos esperando todos. Entonces me están juzgando por esa esperanza, porque ha llegado la esperanza, pero no lo quieren creer. Y mira lo que dice el versículo 8. Aquí en ningún momento se dice Jesús, ni se dice resurrección, ni se dice nada de eso. Pero mira lo que dice el versículo 8, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. ¿Qué significa eso? Pablo le dice que acaso estamos poniendo en tela de juicio que Dios no tiene el poder suficiente para resucitar a los muertos. Aquí esto tuvo que ser una pregunta que confrontó a Agripa, ¿no?
porque Agripa conocía, al ser judío, la ley judía, conocía Moisés y los profetas. ¿Y qué ocurrió en los libros de Moisés? ¿No ocurrió acaso de que se abrió el mar rojo y pasaron en seco, que hubo las plagas, que el Señor mantuvo en el desierto a tal, que le dio la victoria a los judíos, que hubo resurrecciones, ¿no? En el caso del profeta Elías y Eliseo, un montón de cosas que ocurrieron desde el punto de vista milagroso. Entonces Pablo le dice que estamos juzgando. ¿Por qué me estáis juzgando? ¿Qué estamos juzgando aquí? O sea, estamos juzgando de que Dios no tiene el poder para resucitar a los muertos. O sea, queriendo decir, entonces Dios no resucitó a Jesús, o el hecho de que Dios haya resucitado a Jesús es una mentira. Y allí pues Agripa se tuvo que haber puesto a pensar un poco, ¿no? Agripa estaba en una posición complicada, porque si Agripa decía que Dios no tiene ese poder, pues no estaba siendo coherente con su judaísmo, ¿no? Y Pablo continuó su relato, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, Pablo decía, mi deber era lo que yo pensaba como fariseo, como judío, ir en contra del camino, de los evangélicos, de los cristianos, de estos locos blasfemos que estaban extendiendo esta predicación. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y los cuales... y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo consentía en que se mataran a los cristianos. Yo, por mi celo del judaísmo. Yo, porque era fariseo, está diciendo el apóstol Pablo. 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera, imagínate a Pablo pues con ese mosqueo, con ese cabreo, dándole golpes y arrancando y tirando de los pelos a la gente. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. En esa ocasión que Pablo se fue a Damasco, allí en Siria, y Pablo continúa su testimonio diciendo que él entendía que como judío era su deber perseguir a estos blasfemos, ¿no? Y así lo hizo. O sea, que nadie ponga en duda su celo y esa coherencia que él tenía para con su fariseísmo, el judaísmo. Y dice el versículo 12, y aquí está Pablo contando su testimonio, ocupado en esto. O sea, mientras yo iba a otras ciudades a traerme de los pelos a los cristianos y meterlos en la cárcel, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, con cartas oficiales, ¿no? Y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, ojo, a mediodía, y esto es importante, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. O sea, la luz que cegó a Pablo, al mediodía, ¿qué pasa con el sol? Que está allí, ¿no? En todo su esplendor, pero allí, a menos que sea invierno, pues estaba en toda la parte de arriba del cielo. Y esa luz fue mayor que la luz del sol, dice el apóstol Pablo, ¿no? La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, o Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Cosa dura te es dar coces contra el aguijón. El discurso de Pablo es, señores, Agripa, yo no soy un enemigo del judaísmo, por el contrario, soy un celoso de las costumbres judías, ¿no? Celoso hasta el punto de perseguir, de encarcelar, de irme con poderes a otros países y otras ciudades para traer a los cristianos como castigo por ese celo que yo tengo de mi judaísmo, ¿no? Porque los consideraba blasfemos y herejes, pero algo ocurrió que cambió
la vida de Pablo, que cambió su perspectiva, que cambió su manera de ver las cosas, que cambió toda su vida, ¿no? Narra que una luz se le aparece al mediodía, ¿no? Cuando el sol está en su máximo esplendor. La luz brilla más que el mismo sol del mediodía. Y es algo que nos da a entender, hermanos, que incluso metafóricamente, ¿no? Que es algo que está por encima, que excede a todo lo material, a todo lo natural, que encuentra Pablo, que lo confronta, ¿no? Y dice la palabra que escucha una voz que le habla en lengua hebrea. Esto es importante, porque el hebreo, el idioma hebreo, era un idioma que estaba prácticamente desaparecido. En ese momento era un idioma que se hablaba en la liturgia, cuando hacían pues en las sinagogas la lectura de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, que no se conocía como Antiguo Testamento porque era su Biblia, ¿no? Pero cuando ellos leían, porque estaba escrito en hebreo, pues lo leían en hebreo. Pero en el día a día no hablaban hebreo. Había un idioma que era más extendido, que era el arameo. El arameo era como un hebreo que, aunque tenía la misma raíz, o sea, los mismos orígenes, era fonéticamente y gramaticalmente, era más sencillito de hablar que el mismo hebreo. Entonces el hebreo se había ido relegando básicamente a la Biblia y a lo que hacían en las sinagogas, y la gente en el día a día hablaba el arameo. Normalmente era lo que ocurría. También estaba el griego, que era la lengua un poquito más oficial, en el sentido de que cuando querían hacer algún negocio, cuando querían pues hacer algún tipo en la educación, o cuando querían pues hablar en un sitio pues público, hablaban griego, porque la mayoría de las personas hablaban griego. Y también está el latín, pero que el latín lo hablaban solo los romanos y en el Imperio Romano, ¿no? El latín no lo hablaba la gente en general, ¿no? El discurso de Pablo seguramente fue en griego. Estaba hablando en perfecto griego, ¿no? Que Pablo lo dominaba perfectamente. Versículo 15. Entonces estaba en tierra, la luz lo había cegado, y yo dije, ¿quién eres, Señor? Versículo 15. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. En este punto, pues Pablo reconoce delante de Agripa que su misión de parte de Dios era llevar el evangelio al pueblo gentil, a los no judíos, ¿no? 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, el que estaba hablando era Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. A continuación, Pablo le dice a Agripa cómo reaccionó ante esa visión. Vamos a ver, yo voy caminando, cumpliendo con mi deber de judío, de fariseo, se me aparece una luz que brilla mucho más que el sol. En ese momento yo caigo en tierra, la luz me dice, yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo a mí. Yo vengo de parte de Dios y quiero que tú les prediques el arrepentimiento a los gentiles y a los judíos. Esa es la misión que yo te estoy dando a ti. Pablo, esa voz la escuché yo, la escucharon los otros, bueno, vieron la luz pero no escucharon la voz. Aquí Pablo dice que todos cayeron en tierra, en un relato anterior dice que solamente él cayó a tierra, ¿no? Pero aquí Pablo dice que los tres cayeron en tierra. Entonces, ¿qué hice yo? Le dice Pablo a Agripa, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la voz celestial. Pablo entendió que esa voz venía de parte de Dios, que esa visión era divina y no podía hacer otra cosa. Es lo que le está dando a entender a Agripa. No puedo hacer otra cosa más que obedecer esa voz. Y así se lo intentó transmitir a Agripa. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Él estaba en Damasco, pues allí predicó la palabra. Y en Jerusalén, y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles, ¿verdad? Conocemos que Pablo se fue
para Asia, se fue para la zona de Galicia, se fue para Macedonia, se fue para la región de Acaya y en Grecia, ¿no? Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. O sea, ¿por qué me cogieron y me estaban intentando matar? Y aquí es donde le está explicando Pablo a Agripa, porque yo estaba predicando el evangelio y porque estaba siendo obediente a la voz del cielo, a la voz divina que me dijo, anda y haz esto. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Esta frase es interesante, esta frase es lapidaria, la que viene. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ella Agripa, yo no me estoy saliendo del guión de lo que nuestra Biblia, de lo que nuestras escrituras sagradas dicen. Los libros de Moisés y los profetas profetizan al Mesías. Yo no me estoy saliendo de esto, no soy hereje, no le estoy inventando nada. Yo estoy diciendo lo que está escrito en nuestra santa palabra. Versículo 23, que el Cristo, el Mesías, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas, en su defensa, Festo, Porcius Festus, que estaba por ahí escuchando, dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. O sea, Pablo, todo lo que has leído, todos los libros que has leído, lo tienes aquí en la mente como una mezcolanza y ya no sabes lo que estás diciendo. Ya te has vuelto loco. Y mira lo que le responde Pablo. Mas le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y ahí se dirige al rey Agripa y lo pone contra la pared. Y mira lo que le dice al rey Agripa. Pues el rey sabe estas cosas. Sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Aquí no se pueden poner a discutir porque el rey sabe que lo que yo estoy diciendo es correcto. Versículo 26, el rey sabe estas cosas. Delante de quien también hablo con toda confianza. Yo estoy hablando de judío a judío, de conocedor de las costumbres a conocedor de las costumbres, de conocedor de la ley judía a conocedor de la ley judía. Porque yo que no creo, Festo, que el rey que está aquí con su traje tan bonito, con su corona y tan guapo que se ve, no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, esto no es algo que se hizo a escondidas en un rincón. Y se dirige al rey Agripa y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Como se te ocurra decir que no crees a los profetas, se gana de enemigos a los religiosos judíos. Y al rey Agripa no le interesaba ganarse de enemigos a los judíos. Y le dice Pablo, yo sé que tú crees, yo sé que tú crees. O sea, le está diciendo, tú estás de mi lado, yo sé que tú crees, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esta frase, queridos hermanos, es muy polémica, ya que ha sido muy discutida por los eruditos bíblicos, por las personas que estudian la palabra del Señor, más que todo por la interpretación. O sea, ¿qué quiso decir Agripa con por poco me persuades a ser cristiano? La mayoría de los estudiosos bíblicos están entre dos interpretaciones. Más que todo por el caso del por poco. ¿A qué se estaba refiriendo Agripa? Agripa estaba diciendo, probablemente si alguien tiene la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, pues tiene otra versión de lo que dice Agripa, pero es por las interpretaciones que existen. Lo que
La frase sería algo así como: con tan pocos argumentos pretendes que yo me vuelva cristiano. O también la otra interpretación es: en tan poco tiempo pretendes que yo me vuelva cristiano. O sea, ese por poco no se sabe si se está refiriendo a la poca argumentación que hasta ese momento Pablo había hecho, o al poco tiempo que tenía Agripa escuchando lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Francamente, yo no creo que el sentido de la frase de Agripa haya sido como, porque si la leemos así, la frase parece decirnos: un poquitito más y me convences a ser cristiano. O sea, como hables 5 minutos más, ya me convierto, hago la oración de fe y recogemos la ofrenda y cantamos alabaré, alabaré, ¿no? Pero realmente yo no creo que esa sea la manera de interpretar la frase de Agripa, porque básicamente, ponte en el lugar de Agripa, el rey de los judíos, judío, que tenía que congraciarse con los judíos. Vamos a ver, el rey no era como los reyes de antes, que era el supermandatario, ¿no? El monarca. Si el rey decía algo, si alguien no le hacía caso a lo que decía el rey, ¿qué pasaba? Pues que le enviaba pues el ejército o los tal, y pues a la cárcel, ¿no? El rey de los judíos era más bien una figura diplomática. Ellos no tenían ejército, el ejército estaba en manos del Imperio Romano, que tenía pues los soldados, ¿no? El rey era más bien una figura que tenía que conciliar a los judíos con los romanos, y que los judíos vieran que tenían un rey judío, para que se sintiesen un poquito que, bueno, tengo un rey que es judío, ¿no? Por lo menos no me pusieron un rey romano que no habla ni hebreo, ni arameo, ni nada, sino que habla solo latín y que tiene, pues, es politeísta, no, era un rey judío. Entonces era un poquito como para callar las conciencias, ¿no? Era una figura importante, pero una figura diplomática al fin y al cabo, ¿no? Entonces él no se podía poner a inventar mucho en ese particular. Entonces es difícil que él dijera: uy, ya casi me hago cristiano con todo tu testimonio, ¿no? Porque imagínate, sí, me convierto al Señor Jesucristo y me vuelvo cristiano, delante de los principales de la ciudad, delante de Festo, delante de los militares con alto rango. O sea, decir eso era echarse de enemigos a los judíos. Y era como decirle a Pablo, pues, sí, Pablo, tú eres, aunque estás encadenado, tú eres el que tienes la razón de todas las cosas. Entonces, yo creo que sus palabras tenían más de sarcasmo que de cualquier otra cosa. O sea, ¿tú crees que con este ratito que tú has estado hablando, tú vas a hacer que yo me convierta en cristiano? O sea, ¿tú crees que con todos esos argumentos, no, vas a necesitar más argumentos para que yo me vuelva cristiano? La palabra cristiano también no era una palabra bonita, era una palabra peyorativa, era un insulto, era algo que se les decía a los blasfemos y a los herejes. En ese tiempo que se llaman cristianos, no era bonito, no se escuchaba bien. Entonces es muy complicado que la frase de Agripa haya sido: uy, un poquito más con tu predicación, Pablo, y ya casi me hago creyente y cristiano en el nombre de Jesús, aleluya, y se pone a hablar en lenguas ahí. No creo que haya sido esa la intención, ¿no? Yo creo que tenía más bien elementos de sarcasmo. Versículo 9, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, o sea, que con tan poquitos argumentos o con tan poquito tiempo, o con más argumentos y más tiempo, pero con lo que sea, no solamente tú, Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo, excepto por estas cadenas. O sea, yo quisiera que, aunque sea con más argumentos o con más tiempos, todos llegases a entender la dimensión del amor y la misericordia de Dios en el Mesías, como yo, excepto por las cadenas. Aunque yo esté preso, yo quisiera que todos ustedes llegaran al conocimiento del Evangelio. Versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey. O sea, el rey dio por concluida la reunión, escuchó lo que tenía que decir. Se levantó el gobernador, se levantó Berenice y todos los que se habían sentado con ellos.
Y cuando se retiraron aparte, imagino que se fueron pues una comitiva ahí detrás de las cortinas, detrás de otro cuartito que estaba allí, hablaban entre sí diciendo, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión la leemos aquí en el versículo 31. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Versículo 32. Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? O sea, no tiene ningún cargo. Ninguna de las acusaciones que le hacen procede, es procedente. Pero si no hubiera apelado al César. Aquí Pablo se había puesto un poquito la soga al cuello, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, pues, hubiese salido en libertad, pero como había apelado al César, se había abierto de alguna manera un expediente legal en donde tenía que seguir su curso. Pablo ya tenía que ir al tribunal del César, al tribunal supremo, al máximo, a defender su posición allí, ¿no? En este capítulo, hermano, por tercera vez en el libro de los Hechos, Pablo narra su testimonio de conversión, ¿no? Y Pablo lo expone como un antes y un después, como un parteaguas, como un punto de no retorno en su vida, ¿no? Porque eso fue para él, un antes y un después. Hermano, como tuvo que haber sido para nosotros. El tiempo en donde nosotros conocimos al Señor Jesús tuvo que haber sido un antes y un después en nuestras vidas. Para nosotros tuvo que haber sido un antes y un después haber conocido al Señor. Agripa le dice a Pablo que por poco lo persuadía de ser cristiano, ¿no? Que por poco lo llevaba al cristianismo. Pero la conversión, hermanos, la conversión al cristianismo no es un asunto de que nos convencimos. No, mira, sí, nos dieron un argumento. Mira, sí, me parece que el cristianismo tiene sentido y tiene razón, ¿no? Entonces, vale, me meto en el club. ¿Dónde hay que apuntarse? No, y nos apuntamos. No funciona así, ¿no? Nosotros tenemos algo que ha ocurrido en nuestro corazón, ¿no? ¿Cuál es el problema de ser convencido con argumentos? Que tarde o temprano, si alguien te da un argumento mejor, te vas para el otro lado. Pues así de simple. Si nosotros nos convencemos por argumentos, por razones, por la lógica, por silogismos, cuando alguien venga con un argumento mejor, con una razón mejor, con un silogismo mejor, pues nos vamos a ir con él. Pero a ninguno de nosotros, yo quiero creer eso, se nos ha convencido de ser cristianos. Pues a lo que iba, hermanos, a ninguno de nosotros se nos ha convencido con argumentos de ser cristianos. Ha ocurrido algo en nuestro corazón que ha sido un antes y un después en nuestras vidas, hermanos. Cuando la luz de Cristo se nos presenta, cuando la luz de Cristo que brilla más que la luz del sol, es decir, que brilla más que cualquier elemento natural, no hay vuelta atrás, no hay argumento que valga cuando la luz de Cristo brilla más que la propia luz del sol, hermano. Cuando el toque del Espíritu Santo en nuestros corazones es más fuerte que cualquier argumento o que cualquier burla que nos puedan hacer. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso, porque no hemos sido convencidos con argumentos, no hemos sido convencidos con razones, o mira, esto es por esto y por esto. No, ha ocurrido algo, el toque del Espíritu Santo en nuestro corazón, que hace que nunca más volvamos a ser como antes fuimos, ¿no? Yo creo que para un creyente que ha conocido el toque del Espíritu Santo es muy difícil volver atrás, es muy difícil apostatar, porque existe un antes y un después, porque la Biblia nos define como nuevas criaturas, porque el Señor nos ha dado un nombre nuevo, porque llevamos el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, así como la luz de Cristo que vio Pablo brilló más que la luz del sol, así el toque del Espíritu Santo fue por encima de cualquier argumento, por encima de cualquier razón, por encima de cualquier cosa natural que a nosotros se nos pudiese atravesar. Y gloria a Dios por ello, porque en nuestras vidas hubo un antes y un después. Yo creo que ninguno de nosotros va a ser o es el mismo que fue anteriormente. Y yo creo que hay personas que pueden
volver atrás, que pueden caer, que pueden pasar tiempos de frialdad en el Señor. Pero si esa semilla fue sembrada realmente, si hubo un toque, si hubo un cambio genuino, esa persona siempre va a estar arrastrada al arrepentimiento, a volver al Señor. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque Dios nos ha tocado, porque Dios nos ha dado un nombre nuevo, porque Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, y eso hace de nosotros seres impresionantemente increíbles delante de Dios. Somos hijos adoptados del Rey de Reyes. Yo no he vuelto atrás. No hay vuelta atrás en nuestros casos, hermanos, porque el Señor nos ha tocado. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, maravilloso Dios, porque tú nos has tocado, porque un día, aunque nosotros no íbamos caminando a destruir cristianos ni nada, un día se apareció esa luz en nuestro corazón, una luz que brillaba más que cualquier elemento.